Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, tenemos la misma situación con el examen. Ahorita estoy checando el calendario y obviamente todavía tenemos hasta el día 9. O sea, empiezan el 2 y terminan el 9. Obviamente nosotros tenemos clase, a ver, déjenme checar, todavía el día 8, que es lunes 8. Ustedes deciden y bueno, coméntenme ustedes, ¿quieren que su examen puede ser el día 3 o el día 8? Cualquiera de los dos. Obviamente en el caso de ser 3, sería en el caso de miércoles 3 o en su defecto sería el lunes 8. Recuerden que tenemos también, bueno, en el caso de la mayoría tenemos penal o ustedes díganme, igual podemos hacer la modificación, que uno se quede para día miércoles y que el otro se quede para día lunes, por ejemplo, cualquiera de los dos, ya sería cuestión de que ustedes me indicaran. ¿Qué opinan? No, pa, estoy hasta acá lo Yo hacemos con voto otro. por el día 8. Yo ahorita, pa. ¿Qué opinarían entonces para que obviamente lo haga el registro y obviamente haga la elaboración y la carga, ya dependiendo la hora en la que ustedes me dijeran? Pero pues sí, para que no se les junten ni lo ideal sería eso, que para que no se les junten los dos en un mismo día, pues pudieran poner tal vez uno en miércoles y tal vez uno en lunes, por ejemplo. Pero pues ya dependería. Sí, profa, yo estoy de acuerdo con que de la materia de Derecho Civil se quede para el lunes. Ok, entonces quedaríamos así. Entonces el miércoles 3 quedaría penal y obviamente el lunes 8 quedaría civil. ¿Les parece bien? Sí, profesora. Sí, perfecto. Entonces así quedamos para que obviamente ya no tengamos ningún problema. Ya en respecto a la cuestión de la plataforma, igual ya hice sus revisiones, ya nada más me faltarían las últimas, que es las tareas que se les va a quedar ahorita. Como no nos vemos lunes, van a tener que hacer, nada más van a llenar la primera pestaña, bueno, no, la tercera, una, dos, tres, la cuarta pestaña, que es donde ya dice procedimiento ordinario, van a encontrar un apartado donde nos habla de la demanda. Contestación de demanda todavía no, porque todavía no hemos llegado a esa parte. Su plataforma se cerraría, o sea, la calificación se cierra hasta la parte de demanda, hasta ahí llega, ¿sale? ¿Cuál va a ser la parte de la demanda? Recuerden que nosotros ya vimos de manera teórica cuáles son los requisitos que obviamente nos pide o nos solicita como tal nuestro código para poderle elaborar. El siguiente paso, pues obviamente fue mostrárselos de manera, digamos que visual o de manera práctica, cómo se ven materializados esos requisitos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Obviamente van a tener sus apuntes donde vean qué es lo que debe de contener. Ustedes ya lo vieron en forma física y van a tener su código a la mano para que claramente ustedes puedan hacer una redacción de demanda. Obviamente van a tener desde aquí, que estamos en día miércoles, hasta el día lunes. El día lunes va a ser el cierre para que obviamente yo pueda comenzar a hacer su revisión de lo que me falta. Esa va a ser la última. ¿Hasta dónde va a venir? Obviamente va a venir hasta donde nosotros abarquemos el día de hoy. Hasta ahí vendría su examen. ¿Sale? Ahora, eso sí les voy a decir, hagan el esfuerzo y hagan ustedes su propia elaboración de demanda. Es muy perceptible porque yo me atrevo a decir que ustedes no han realizado ningún documento jurídico. Va a ser muy perceptible el tipo de documento que van a generar. Si yo me llego a percatar, y eso sí se los digo porque básicamente es su último trabajo de primer parcial, si yo me llego a percatar que es una demanda de algún formato ya preestablecido, de algún formato ya hecho, vamos a tener problemas porque entonces sí se va a generar una penalización porque están aquí para aprender. Entonces tengan mucho cuidado, gestiónenla como ustedes lo puedan realizar, pero obviamente que sea trabajo completamente de ustedes, ¿sí? Bueno. Entonces, así quedamos en examen, así quedamos en plataforma y demás. En contenido, bueno, ya saben todo lo que hemos visualizado, obviamente hasta el día de hoy. Yo creo que el día de hoy tampoco vamos a alcanzar a ver así como muchísimo, entonces no creo que haya ningún problema.
Les voy a proyectar para empezar a avanzar. Obviamente yo tenía la idea de que ahorita empezaran como que a elaborar o empezaran a realizar su redacción, pero la verdad es que no recordaba que no tenemos clase el siguiente lunes y el miércoles pues obviamente vemos muy poco y pues obviamente generamos. Ya no se preocupen, ya lo que lleguemos a ver el miércoles de la semana que viene, eso ya no va a venir contenido en su examen. Ya nada más hasta lo que veamos el día de hoy. Bueno. Ya les aparece la proyección, creo que ya. Bueno, estábamos hablando acerca del derecho procesal civil. Todavía alcanzamos a ver qué era una acción. Decíamos que la acción, obviamente, en el mundo jurídico o en el campo de derecho, tenía que ver con la parte de esta facultad que teníamos nosotros como personas para ir ante los tribunales y solicitar la activación de la maquinaria judicial o la intervención de la actividad judicial. Veíamos que lo primero que teníamos que hacer dentro de nuestro procedimiento ordinario de FAUL era precisamente la formulación de la demanda. En la formulación de la demanda, en nuestro artículo 146, veíamos lo que como tal obviamente era y nosotros la podíamos definir muy fácilmente como que la cuestión de la demanda era el medio para ejercer la acción. Y obviamente pues también estaba, digamos que de la mano con poder reunir ciertos requisitos de carácter formal para precisamente poder hacer valer la acción propiamente. Ya nosotros habíamos visualizado, lo vimos previo a nosotros visualizar la demanda de manera física, vimos qué es lo que va a contener y es precisamente lo que debe de contener su ejercicio o la demanda que me van a adjuntar a la plataforma como tal. Tenemos los pasos, obviamente tenemos la cuestión del actor o la cuestión del representante. Obviamente yo les voy a hacer preguntas. Sí, muy probablemente esto sea ese mismo miércoles, el miércoles de la siguiente semana. Como me la adjuntan lunes, probablemente pueda ir revisando y el miércoles solo pueda hacer preguntas. Un ejemplo, ¿de qué se trata tu demanda? No sé, Jessica. Y Jessica me va a decir, pues es una pensión. Perfecto. ¿Cómo se llama tu actor y cómo se llama tu demandado? Como es su demanda y como ella ya la hizo, pues obviamente la va a tener, es más, yo se las voy a proyectar o ustedes las van a proyectar y me va a decir, bueno, pues es fulano y es mengano. Bueno, en el caso del acreedor es menor de edad, que sí. ¿Y por qué no le pusiste el representante legal? O viceversa, no, es que ya tenía 20 años, caray, entonces ¿por qué pusiste que lo representa su mamá? ¿No? Este tipo de preguntas para que obviamente vayamos jugando con sus ejemplos. Posteriormente tenemos todo lo que tiene que ver con la representación, que quiere decir, pues obviamente los datos del abogado patrono, su nombre, su domicilio, su cuestión de inscripción de cédula y título al Poder Judicial. Posteriormente tenemos la cuestión de si es persona incierta, si es persona desconocida, o sea que no sabemos de quién se trata propiamente. Posteriormente tendríamos la cuestión de prestaciones. En la parte de prestaciones, bueno, ya dijimos que es todo lo que estamos reclamando. Luego en la parte de hechos, que es donde ustedes de una manera muy detallada se van a aventar la telenovela para poder explicarme a mí y explicarle a sus compañeros, pues obviamente de qué se trata. Vamos a irlo haciendo al azar, porque claramente que ustedes pudieran mostrar y explicar su demanda todos en 1 hora o 50 minutos no nos va a dar tiempo. Podemos ir jugando partes por partes. Lo que sí les pido es que la tengan a la mano, ya nada más para hacer proyección y podamos ir visualizando algunas de las situaciones. Bueno. Tenemos lo siguiente, que es la parte del derecho, que es toda la fundamentación legal. Ya les había hecho la aclaración, no solamente es marco legal de leyes ordinarias, sino que también se pueden invocar tratados internacionales, se puede invocar jurisprudencia. Eso ya dependerá de su creatividad jurídica. Posteriormente tenemos la parte de la cuestión de las pruebas. En el caso de las pruebas, obviamente se tiene que agregar la parte de que cada una tiene que ir vinculada con un hecho, ¿sí? Luego vienen las peticiones. Las peticiones, recuerden que son todo lo que nosotros estamos solicitando o estamos pidiéndole al tribunal. Pues obviamente entraría en ese capítulo. Y lo último, pues son las firmas. ¿Las firmas de quién? Bueno, pues las firmas de la parte, en este caso del demandante,
o del actor, y por otro lado, pues la firma del abogado patrón. Y eso sería todo lo que ustedes van a hacer en ejercicio, obviamente para su último trabajo de primer parcial. Posteriormente tenemos lo siguiente, ya habíamos platicado que el hecho de que yo formule una demanda no quiere decir que ya sea garantía de que va a ser obviamente recepcionada o admitida. Tenemos que pasar precisamente a la admisión. Ya que nosotros o ya que se turna la demanda, el tribunal tiene que ver la parte procesal para ver si obviamente todo está pegado a la ley. Si está pegado a la cuestión de la ley, pues obviamente ya se tendría que decidir si se admite o en su defecto se desecha. En dado caso del panorama normal de que se admita, pues obviamente ya se pasa a la citación de las partes para la primera audiencia procesal. Decíamos, y ahí fue donde precisamente nos quedamos la sesión de el día lunes, en el cual decíamos, bueno, y como por qué razones podría pasar que mi demanda fuera desechada. Decíamos, hay cositas de formalidad o hay cositas de forma que se pueden subsanar. ¿Qué quiere decir? La autoridad te dice por qué te la está desechando, tú lo compones y en automático vuelve a ingresar y ya no pasa absolutamente nada. Pero hay otras que no son subsanables, o sea, hay cosas que ya no se pueden componer como coloquialmente se dice, ¿sí? ¿Cuáles no son subsanables? Tenemos 8 supuestos importantes, bueno, 7, porque el 8 es como el panorama abierto que siempre nos entrega propiamente la ley con el cual podemos jugar porque nos deja propiamente el panorama abierto. Primero, todo lo que tiene que ver con cuestiones de fondo, o sea, que nos hable propiamente del fondo del negocio, del fondo del objeto, esas no son subsanables porque no es lo mismo cometer un error de fecha a cometer un error del objeto que yo estoy buscando. Pues claramente no, ahí ya tendría que haber algo más de por medio. Entonces, estas no son subsanables, son desechadas de plano. Posteriormente tenemos una segunda opción que son los hechos. Ya vimos que en los hechos es la narración sucinta de todo lo que pasó. Bueno, pues en los hechos, si yo hablo de que hay una omisión en los hechos, ese capítulo tampoco es subsanable y por tanto mi demanda va a ser desechada. Siguiente, la competencia. Nosotros hace rato, por ejemplo, hablábamos de esta parte de la competencia. Decíamos que los jueces tienen atribuciones para poder llevar a seguimiento o para poder resolver cierto tipo de asuntos. Eso ya lo habíamos comentado. Bueno, pues precisamente la competencia, como lo vimos nosotros en la demanda que les presenté de manera, bueno, no física, digamos que digital, ¿qué es lo que vimos? Que al principio se señala todo lo relativo a la competencia del tribunal. O sea, hace la cuestión de la materia y la cuestión del lugar o del territorio. Por eso decía, juez especializado en materia familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. ¿Qué quiere decir? Ahí estamos viendo claramente que la materia es familiar y que el lugar o la parte territorial pues sería el Estado de Puebla. Si yo me llevo a equivocar en alguna de esas situaciones, tampoco es subsanable. Y esto pues sería muy triste porque pues hablaría muy mal de nosotros como abogados, ¿no? Que un asunto que se tiene que turnar a alguna otra entidad federativa o alguna otra circunscripción, pues la manden otra que no es, ¿no? O sea, un asunto que sea de Cholula, que lo mande a Puebla, pues va a ser un poquito de problema porque en automático me lo van a desechar porque el órgano jurisdiccional no puede conocer cuestiones que no sean de su competencia, ¿sí? Bueno, les voy a poner un ejemplo, porque luego la línea es muy delgada. Si yo tengo, vamos a pensar, un demandado que es el estado de Hidalgo, pero la demandante o la parte actora es del estado de Puebla. El asunto es una pensión alimenticia. El demandado está en Hidalgo, la demandante o la actora es del estado de Puebla y se encuentran viviendo actualmente en la circunscripción de Cholula. ¿Dónde tendrían que tramitar ustedes el asunto? ¿En Puebla, en Hidalgo o en Cholula?
¿Dónde sería? Adelante, Estenet. Pues sería en Cholula porque tienen su domicilio ahí. Exactamente. Obviamente ahí tendríamos que atender la parte de la competencia, porque obviamente la pensión alimenticia radica específicamente en los menores y los menores están viviendo obviamente con, en este caso, si estoy hablando de menores, pues obviamente la representante, en este caso, si es demandante o actora, pues obviamente es la madre. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Que por supuesto que si el domicilio se encuentra allá, en automático no importaría ni uno ni otro, lo que importa son los menores y por tanto se llevaría en la cuestión de la competencia de la autoridad o del juez de Cholula, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de los asuntos, dónde, cómo, cuándo y por qué. Posteriormente, ¿qué otra cosa tenemos como no subsanable? Otra cosa que tenemos como no subsanable son cuando en alguno de mis relatos o en alguno de mis hechos o de los relatos que hago en los hechos, se omita alguno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como de, caray, a ver, me está diciendo que está demandando una pensión alimenticia, pero no me dice en base a qué o por qué, o sea, no me cuenta como por qué el deudor le tiene que pagar una pensión a esta persona, no me dice absolutamente nada. Pues desechada. Esa no es subsanable, porque al final de cuentas, imagínense, si nosotros omitimos esa narrativa, pues entonces estamos perdidos. La cuestión del interés jurídico. El interés jurídico ya lo habíamos platicado cuando hablábamos precisamente de la representación. El interés jurídico tiene que ser acreditado por la persona, que obviamente es la claramente interesada. Solamente lo puede hacer un tercero, pero un tercero como representante legal o cuando estamos hablando de menores o de incapaces. Pero de ahí en fuera, yo no puedo ir a representar a mi amiga sin ser abogada, nada más porque me cae bien. Pues no, y de yo vine a pelear sus intereses, no se puede porque no hay acreditado un interés jurídico. Entonces, si la autoridad al visualizar la demanda ve que la persona no tiene el interés jurídico, te desecha de plano la demanda. O sea, no hay forma de que la compongas salvo que la vuelvas a hacer. Posterior, bueno, la falta de la firma de la demandada, de la demanda por el actor o por el abogado patrono. Lo mismo, recuerden que es uno del último requisito que obviamente que nos exige la ley. Entonces, si yo no cumplo con este requisito, ¿qué es lo que va a pasar? Pues claramente va a ser desechada. Ahora, acá hay otra cosa. No sé si se los comenté. La firma forzosamente tiene que ser una firma autógrafa. ¿Qué quiere decir una firma autógrafa? ¿Qué es una firma autógrafa, muchachos? ¿No? Ok, la firma autógrafa es lo que nosotros conocemos de puño y letra. O sea, no podemos obtener la raíz de otra fuente, o sea, o de otra persona o de otra manera. Ahorita que está muy de boga la cuestión digitalizada. No podemos digitalizar una firma. Tiene que ser forzosamente de puño y letra, por eso se dice que la firma tiene que ser autógrafa, tanto de la parte actora como o en su defecto del abogado patrono, porque obviamente si actúa en representación, pues obviamente podría ser por él. ¿Qué otra cosa no es subsanable como tal? No es subsanable los medios de prueba. Si yo no ofrezco un medio de prueba necesario para acreditar mi acción, tampoco es subsanable. Vamos a poner el ejemplo que les daba yo ese día, ¿no? O sea que, por ejemplo, la madre, en este caso la representante legal de la menor que están solicitando pensión alimenticia, vamos a pensar que, o lo que dijimos, tiene un cuadro de epilepsia mioclónica, o sea, tiene un cuadro clínico que le impide poder emplearse o poder trabajar y sacar la manutención de su menor hija. Pero no solamente basta con que ella lo alegue, se tiene que comprobar. Imagínense que en ese momento nosotros hubiéramos omitido el medio de prueba que consiste en una pericial en medicina, en este caso una pericial en neurología. Pues tendríamos un problema, en automático el juez diría, pues demanda desechada, ¿cómo me dice que uno de los hechos consiste en que la persona esté enferma y no me comprueba que la persona esté enferma? Entonces, como está omitiendo un medio de prueba, se desecha la demanda y eso no es subsanable. Y la última, lo que les decía, pues obviamente aquellos que la ley nos puede establecer con algún tipo de generalidad o algún tipo de especialidad en algún tipo de demanda.
por lo menos los primeros 7, pues obviamente son los más importantes. Lo siguiente que tenemos nosotros, ya que se dio la demanda, ya que se presentó la demanda, ya que se admitió la demanda, si no fue desechada, si no fue subsanada, si no pasó ningún otro panorama, ¿qué es lo que seguiría en una ruta de normalidad? Bueno, en una ruta de normalidad, pues ya vendría la contestación de la demanda. La contestación de la demanda, pues obviamente viene por parte de, en este caso, la parte demandada. Ahora, la contestación de la demanda, si ustedes gustan buscar su fundamento legal, viene en el artículo 204. En el artículo 204 nos habla que el demandado es el encargado de formular su contestación. El requerimiento es el mismo que en la demanda. Claramente tiene que ser por escrito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se debe de expresar? Obviamente, sabiendo hacer demanda, pues es más sencillo poder realizar la contestación. Acá hay una anotación importante. Ya debe de existir un número de expediente, porque recuerden que la demanda no manejaba el número de expedientes, solo manejaba la competencia. ¿Qué quiere decir? Obviamente el lugar y obviamente la cuestión de la materia. Pero en este caso, como ya fue turnada y como ya fue admitida, ya debe de contar con un número de expediente. Por tanto, la contestación de la demanda ya debe de tener de primera mano el número del expediente con el cual quedó registrado propiamente el juicio. ¿Sí? El tribunal, pues claramente el tribunal, porque acá ya no va a haber lucha de competencia a ver si eso no es, ya claramente queda comprobado de quién es el tribunal. Entonces, ¿ante qué tribunal se promueve? Y obviamente el domicilio particular y el domicilio que señale la parte demandada para recibir notificaciones. Si nos damos cuenta, parte del encabezado, o sea, la primera y la segunda parte son prácticamente iguales. Ahora, ¿cuáles son las partes que lo componen o la diferenciación que lo componen? Tenemos después el nombre y el domicilio del abogado patrono. Obviamente cuentan exactamente los mismos datos que obviamente contenía la demanda de la parte actora. Tiene que tener sus datos de inscripción ante el tribunal y demás. Posteriormente, tiene que invocar un requisito extra que nosotros ya no, bueno, más bien no apreciamos en la demanda porque ahí no se maneja. En esa parte ingresa el nombre y el domicilio de aquellos terceros. ¿Qué quiere decir? De aquellas personas que a su juicio del demandado puedan tener algún tipo de interés en esa controversia y que por tanto tengan que ser llamadas también a juicio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, que se trate de una cuestión de algún juicio intestamentario. Vamos a pensar que hay un juicio intestamentario. En este caso hay uno de los herederos que está emprendiendo un juicio en contra de otro de los herederos legítimos. Bueno, pues el demandado dice, pero pues yo no soy el único interesado. Probablemente también le interese al albacea, también le interese a otros herederos. Bueno, pues en esa contestación de demanda pone los nombres, pone los domicilios de aquellas personas que se considere que tenga el interés jurídico. Eso no lo dice el demandado, o sea, el demandado no es el que dice, pues anote a fulano y mengano abogado. No, aquí es el abogado el que claramente tendrá que hacer las preguntas necesarias para poder saber quiénes son las personas terceras a juicio que podrían estar interesadas en la litis, ¿sí? Bueno. Posteriormente a esta denominación o posteriormente a este nombramiento, porque prácticamente es un nombramiento, se tendrá la siguiente parte. La siguiente parte son los hechos. De los hechos nosotros ya habíamos platicado. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Es como una cuestión de que aquí el demandado tendrá que referirse a cada uno de los hechos, pero no en la versión necesaria de su historia, como lo hizo el actor. No, aquí no va a ser así. Aquí va a ser el comentario a cada uno de los hechos que expuso precisamente o que están en controversia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente los que invocó propiamente la parte actora. ¿Sale? Bueno.
Y obviamente aquí deben de tener y deben de invocarlo de esa manera. Puede poner dos cosas importantes. Puede poner una situación diciendo, pues obviamente que la parte demandada ignora algún tipo de hecho, se refiere a algún tipo de hecho, si se realizaron, si no se realizaron, etcétera. En ese capítulo de hechos, él podrá decir qué es lo que le consta, qué es lo que no le consta, todo lo que él a su derecho e interés convenga, siempre y cuando claramente esté completamente vinculado o esté completamente relacionado con su causa. No puede salirse del tema, porque muchas de las veces eso es lo que pasa, ya se salen del tema, ya sacan otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Siempre el capítulo de hechos tiene que estar relacionado precisamente con los hechos de la contraparte. Y así, pues es una guía. Recuerden que cuando se le notifica para que haga la contestación de la demanda, él va a tener en sus manos la demanda. O sea, ustedes como abogados van a tener la demanda en sus manos para poder formular la contestación. Realmente no hay gran ciencia, es mucho más sencillo. En la siguiente, que obviamente es la cuestión de la siguiente parte, acá ya no se tiene, a comparación de la demanda, no existía un capítulo de excepciones. En este caso, en la contestación de demanda, sí lo hay. Sí hay un capítulo de excepciones. Las excepciones no son otra cosa que un mecanismo o herramientas de defensa, ¿sí? Que obviamente les sirven a la parte demandada para poder de alguna manera desvirtuar o de alguna manera destruir la acción que claramente emprendió el actor, ¿sí? Esto pues obviamente tiene que ser dado con mucha precisión, con mucho detenimiento apegándose a cada uno de los hechos, ¿sí? Bueno, posteriormente tiene la parte del derecho. En el caso de la parte del derecho funciona exactamente igual que en la parte de la demanda, que quiere decir que obviamente van a ser todos este marco regulatorio o este marco legal, en donde precisamente el demandado a través de su representante legal, pues tiene que invocar los tratados internacionales, la jurisprudencia, los preceptos legales que van a servir precisamente para poder sustentar sus propias defensas, ¿sí? Y obviamente saber por qué la ley lo está autorizando para ello. Bueno, acá ya vimos entonces algunas diferenciaciones en comparación a la demanda. Se los pongo porque obviamente va a ser la siguiente situación. Lo ideal es que lo fueran haciendo de una vez porque va a ser en contestación a la propia demanda que ustedes van a formular. Pero pues obviamente para no cargarse de trabajo porque pues van a tener su examen, pues obviamente y van a hacer su demanda, pues mejor lo dejamos así hasta la siguiente clase. De hecho, les voy a decir, nuestra primera dinámica para nuestro segundo parcial, porque entramos con contestación de demanda en segundo parcial, ¿qué es lo que va a pasar? En esa parte se van a intercambiar sus demandas y se van a dar contestación. Yo les voy a decir la manera, no sé. Su compañero Alex le va a dar su demanda a su compañera Guadalupe, su compañera Wendy a su compañera Marjorie. Así les voy a ir diciendo para que formulen sus demandas y obviamente pues se les vuelva un poquito más dinamizado a comparación de autorresponderse su demanda. Bueno, posteriormente tenemos la parte de las pruebas. En el caso de la parte de las pruebas, pues obviamente sigue la misma mecánica que en la demanda. Pues obviamente son las pruebas que van a servirle al demandado para poder acreditar que las defensas que puso, las defensas que invocó, pues claramente son ciertas, ¿sí? Al igual que en la demanda, las pruebas en la contestación de la demanda también deben de tener una relación con los hechos, ¿sí? Obviamente no los hechos, recuerden, no los hechos del demandado, sino los hechos de la parte actora, o sea, los que hizo o los que formuló en la demanda, ¿sí? Y tiene que relacionarlo. A ver, la primera prueba, pues en relación con el hecho número 1 que señala la parte actora y se sigue obviamente invocando su prueba, ¿sí? En el caso de las pruebas, por ejemplo, vamos a poner obviamente alguna verbigracia.
En el caso de lo que comentábamos o de la que yo les mostré, se habla de un cuadro clónico, de epilepsia mioclónica. ¿Qué pasaría si en alguna contestación de los hechos controvertidos el demandado dijera, es que esto es un cuadro falsamente, es un cuadro falso, o sea, un cuadro clínico falso, o es una realidad inventada, o cualquier cosa? En el capítulo de pruebas tendría que ofrecer algo para acreditarlo, porque está queriendo desvirtuar lo que dice el actor. ¿Cómo se haría? Pues no sé, probablemente invocando, y ese día lo comentamos, probablemente una pericial en neurología de algún perito que desvirtuara y que dijera, no, pues resulta que en este caso la representante del acreedor o de la acreedora no tiene esa enfermedad. Y obviamente con eso, pues, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente la persona no está enferma y por tanto tiene la completa obligación y facilidad de trabajar para también proveer a su menor hija. Por mencionar un ejemplo, para que ustedes vayan formulando ideas y como para que vayan jugando con las mismas. Posteriormente tenemos la parte de la palabra de objeciones. Si nos dimos cuenta, tampoco era un capítulo, tampoco era una funcionalidad que estuviera dentro de la demanda. En el caso de la contestación, sí. ¿A qué se refiere el capítulo propio de objeciones? Las objeciones como tal son formulaciones que se hacen o son formulaciones que se hacen con relación al material probatorio de mi contraparte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este lo que se hace es que se expresa el hecho y obviamente en qué consiste. Y en ese caso, si hay algún material probatorio que ofrece para justificar dicha objeción, si lo tiene. Si nos damos cuenta, la cuestión de la palabra objeciones va en cuanto a la cuestión de las pruebas, solamente que no va versado en los hechos relatados, sino va sobre las pruebas de la contraparte. Así es como funcionaría propiamente una objeción. Siguiente parte, a ver. Guadalupe, buenos días. Buenos días. Buenos días, Guadalupe. ¿Me puede leer la fracción número 11? Dice, bajo la palabra reconvención, en su caso la demanda que se integre en esta vía la que se ajustará a los requisitos que para toda demanda establece esta ley. Ok, en el caso decíamos, nosotros ya sabemos perfectamente que va a haber juicios en los cuales sí va a proceder la reconvención y va a haber otros en los cuales no va a proceder. Decíamos, la reconvención es lo que vulgarmente o coloquialmente se le conoce como contrademanda. Obviamente, pues acá la parte, o sea, en este caso la parte demandada puede decir misa y puede querer contrademandar y en distintas cuestiones, pero eso no depende de él, eso depende de la ley y claramente de que ustedes le digan en este procedimiento o en este juicio, sí procede la reconvención y en este pues no procede la reconvención. En dado caso de que sí, pues obviamente se tendrán que seguir los requisitos necesarios bajo la formulación de la reconvención. Para iniciar, yo les sugeriría que no hicieran reconvención, porque obviamente tendrían que aunarse a algunos otros datos más, que su contestación de demanda versara sin la parte de la reconvención. No es obligatoria, es si quieren, y claro, mientras la ley propiamente lo permita, porque también si no lo permite, pues por más que queramos. Posteriormente viene el apartado o viene la cuestión del capítulo de las peticiones. Las peticiones tienen exactamente la misma funcionalidad de la que platicábamos en la demanda. ¿Qué quiere decir? Que las peticiones son lo que precisamente yo le estoy pidiendo al tribunal. Obviamente lo que quiero que haga por mí con respecto a ese asunto. Y el último requisito que tenemos son las firmas autógrafas. También son firmas, también son autógrafas y también tiene que ver con la cuestión del demandado y del abogado patrón, ¿sí? Obviamente en el otro era del actor, en este caso es del demandado. ¿Hasta acá tienen alguna duda en cuanto a la parte de la contestación de la demanda?
¿Tenemos alguna duda en cuanto a la contestación de la demanda? ¿No? Ah, otra cosa antes de que se me olvide, para que no haya problema. En el caso de, bueno, creo que están prácticamente en la misma, pero de manera específica en la materia, en este caso tengo solamente participaciones de su compañera Claudia, de su compañera Annette, de su compañera Jessica, son las que tengo con mayor número de participación. De ahí en fuera, la realidad es que los he escuchado muy poquito. En el caso de Wendy y en el caso de Marjorie, obviamente sí contestan, pero cuando se les pregunta, y de ahí en fuera los demás, no los he escuchado. Entonces, para que no tengamos problemas en el caso del porcentaje de la participación, ¿sale? Bueno. Si no tenemos entonces ninguna duda y si no tenemos ninguna pregunta, lo cual me da muchísimo gusto porque quiere decir que entonces lo están comprendiendo muy bien, pasaríamos dentro de este mismo rubro de la primera etapa, que es toda la cuestión de la demanda y la contestación de demanda. Vamos a visualizar un poquito las actitudes, porque resulta que no siempre, y esto también es de mencionarse, un demandado pues tiene las mismas actitudes, o sea que no reacciona de la misma manera. Cada demandado tiene su funcionalidad y cada demandado tiene sus actitudes, algunas con actitudes mejores que otros. Pero es importante que nosotros lo sepamos no por una cuestión emocional, sino porque lo tenemos que saber, porque legalmente eso hace que se puedan modificar cierto tipo de acciones legales que se pueden emprender. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces las actitudes del demandado. En el caso de las actitudes del demandado tenemos lo primero, para que el demandado sepa y para que el demandado pueda hacer lo que a su derecho o interés convenga, lo primero que se debe de hacer pues es obviamente decírselo, porque si no lo vamos a dejar en un estado completamente de indefensión. ¿Qué quiere decir? Que pues pobrecito no va a saber ni qué carambas hacer, ni el por qué, obviamente está demandado. Entonces, lo primero que se hace es la cuestión de dárselo a conocer. Esto se hace a través de algo que se llama emplazamiento. Vamos a platicar un poquito acerca de los medios de comunicación procesal, porque obviamente yo puedo formular una demanda, pero no voy a poder recibir ninguna actitud ni ninguna contestación del demandado si él no es debidamente emplazado, o sea, si él no se le da esta parte de conocimiento. En el artículo 57, en el artículo 57 tenemos la parte que nos maneja de que el emplazamiento se va a manejar o se va a dar de manera personal, ¿sí? ¿En qué consiste propiamente de manera genérica lo que es el emplazamiento? Es como tal cuando se le da a conocer al demandado que hay o que existe algún tipo de juicio que está siendo iniciado en su contra, ¿sí? Y obviamente a esta persona se le concede, ahorita lo vamos a platicar también, se le concede un determinado plazo para que pueda comparecer y para que pueda ejercitar los derechos que como demandado, pues la ley claramente le otorga, porque lo hemos platicado más de una vez. El hecho de que sea demandado, pues no quiere decir que no tenga derechos y que no tenga ni permiso de poderse defender, pues claro que no, también los tiene que tener. Ahora, podemos decir nosotros, bueno, entonces básicamente lo único que se hace es darle una comunicación a través del emplazamiento al demandado. Sí, pero resulta que el emplazamiento, obviamente al comunicarle, tiene diferentes o tiene varios tipos de efectos, ¿sí? Que son los que les aparecen en pantalla. Por un lado tenemos el primer efecto del emplazamiento es prevenir el juicio a favor del tribunal que primero lo hace. ¿Qué quiere decir? Que obviamente yo con ese emplazamiento voy a saber qué tribunal se va a encargar de llevar el asunto, la litis, la controversia. Por otro lado, otro de los efectos que tiene el emplazamiento es que el demandado
tenga que sujetarse, o sea, tenga que seguir los pasos, seguir las etapas del juicio ante este mismo tribunal, ¿sí? Es una manera como de poder garantizar que el sujeto claramente va a tener que realizar sus actos frente a este tribunal, los actos que sea de defensa, de reconvención, de pruebas, de lo que quiera. Siguiente efecto que tenemos es producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. ¿Qué es la interpelación? En la materia que quieran, ¿eh? También hay otras materias que manejan la interpelación. ¿Qué es la interpelación? Como un acto de interrogación o algo así. Como un Eh, acto de Ajá, interrogación. como cuando, ajá, bueno, el acto de interrogar a alguien. Bueno, en el caso cuando nosotros hablamos de interpelación, estamos hablando de interpelación judicial. Sí, por cuestión etimológica sí tiene que ver con esta parte de interrogar, pero la interpelación judicial tiene que ver con una forma de hacer un requerimiento de pago de una deuda o solicitarle a alguien que cumpla con su obligación. Eso es una interpelación judicial. Entonces, obviamente pongan el ejemplo que ustedes quieran en materia civil. Si yo estoy emprendiendo en contra de algún demandado una pensión alimenticia, en el momento en el que yo lo emplazo, en ese momento se van a producir las consecuencias jurídicas, o sea que va a ir de por medio un requerimiento de pago. Por eso yo les comentaba, cuando hagan su demanda de juicio de alimentos, pues obviamente, ¿qué es lo primero que se pide? Pues la pensión provisional, que quiere decir que en automático el juez lo primerito que va a hacer con el simple hecho de tenerlo en el emplazamiento va a solicitar precisamente que lo que se tiene que dar es la pensión provisional. En eso radica la interpelación judicial, es este requerimiento para que el deudor pague o cumpla con una obligación. Y eso solamente se da a través del emplazamiento. ¿Por qué? Por una cuestión muy básica. Porque yo como deudor, yo no puedo cumplir mi obligación o pagar mi deuda si ni siquiera sé de qué o por qué. Pues para eso me va a servir el emplazamiento, para enterarme. Y está el otro. Ok. Y el último, imponer a las partes el deber de presentarse al tribunal. Obviamente recordemos, pues el tribunal, de acuerdo a sus actuaciones, tendrá que ir manejando las citaciones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se van a generar audiencias y en esas audiencias nos van a pedir nuestra comparecencia, o sea, que concurramos a desahogarlas. Y con este emplazamiento, en automático, una de sus consecuencias es que la autoridad te está diciendo de una manera implícita, como estás siendo demandado, como estás, y ya te lo estoy comunicando a través del emplazamiento, en automático te aviso, no te lo digo de manera literal, pero te aviso que cuando yo te requiera, obviamente, audiencia por cuestión de esta problemática, tienes que presentarte y tienes que concurrir a desahogar las diligencias para las cuales, pues obviamente, seas requerido, ¿sí? Perfecto. Estos son los efectos de, obviamente, en este caso, del emplazamiento, ¿sale? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si ya se perfeccionó el emplazamiento? O sea, ya se dio en tiempo, ya se dio en forma y no hubo absolutamente ningún problema. En este caso, de acuerdo al marco regulatorio de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, pues obviamente se da un término. El término será de 12 días. ¿Qué quiere decir? Que la parte demandada tendrá 12 días para poder realizar su contestación de la demanda, como con todos los puntos que nosotros ya comentamos. Así es como él la va a tener que generar, respetando claramente todo lo que enmarca la ley. Ahora, acá tenemos cuestiones varias.
varios panoramas también. Decíamos que teníamos varias posturas del demandado, varias conductas, varias actitudes. Pues aquí las tenemos. ¿Qué pasa? Y yo creo que aquí vamos a ir cerrando para hacer obviamente su pase de lista. ¿Qué va a pasar cuando el demandado no contesta la demanda? ¿Sí? Porque pues obviamente puede pasar que diga, yo no voy a contestar, a mí no me importa y que la haga como quiera. Bueno, cuando el demandado como tal se encuentra dentro de esta panorámica de que no contesta la demanda, se va a tener por contestada, o sea, el órgano jurisdiccional en automático sabe que se tiene por contestada en sentido negativo. ¿Cómo que en sentido negativo? Yo no puedo, como juzgador, yo no puedo decir, el demandado no contestó. Ah, bueno, quiere decir que sí acepta todo lo que dice la parte actora. Pues claro que no se puede. Entonces, en automático, ¿qué es lo que pasa? Pues en automático se toma como parte negativa. ¿Por qué creen que haga esto la autoridad judicial? ¿Por qué creen que el juez dice se va a tomar como contestada en sentido negativo? ¿Por qué será? Porque debe de tener una razón jurídica, debe de tener alguna razón de ser, no nada más por sus ganas el juez, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿No? ¿A qué creen que se deba? Porque el juez tendrá que decir, no, pues el demandado no contestó, pues vamos a tomar en cuenta que contestó como si fuera negando todo. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será, Net? ¿A qué creen que se deba eso? La verdad no tengo ni idea. No, Marjorie, ¿a qué crees que se deba eso? No, tampoco tengo idea, profesora. Ok. Esa pregunta igual no tiene tanto que ver con una cuestión de conocimiento adquirido, solamente es aplicar un poquito de lógica. Si el juez por alguna razón dijera, como el demandado no contestó, vamos a poner que contestó aceptando todo, lo estaría dejando en un estado de indefensión, porque obviamente estaría dando un consentimiento expreso a que lo que está diciendo el actor es cierto, lo cual no me consta. Entonces, para no dejarlo en estado de indefensión y ser violatorio de derechos, pues claramente vamos a hacer de cuenta que el demandado contestó negando todos los hechos, para que con eso, pues obviamente en un momento posterior, si se llega a dar, pues claramente el demandado pueda defenderse y no quede completamente desamparado. Por eso es. Bueno, pues les decía, en dado caso que tengamos este panorama, lo que va a pasar es eso, que cuando no se conteste se tendrá por contestada en sentido negativo y lo que es que se va a continuar el procedimiento, o sea que se van a seguir desarrollando las demás etapas del juicio ordinario, porque vamos a pensar que estamos hablando dentro de un ordinario. Nos vamos a quedar aquí y ya la siguiente sesión rescatamos toda esta parte, sobre todo de lo que tiene que ver con la parte del demandado, de la contestación de demanda y demás. Entonces, salvo que ustedes tengan una opinión diversa, si están de acuerdo, creo que lo más correcto, porque los veía un poquito más aterrizados en demanda que ahorita, que se quede su examen hasta la parte de la formulación de demanda, o sea, hasta los requisitos de la demanda, nada más. Y ya no nos metemos en problemas, ya todo lo que es acción, obviamente todo lo que es admisión, ¿no? Todo lo que es de elementos no subsanables, de contestación de demanda y demás, eso que ya sea parte de su segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Sí,
profesora. ¿Sí? Entonces, que quede así. Así quedaría entonces. Nada más nos quedamos hasta formulación de demanda. ¿Qué quiere decir? Los elementos que la ley o los requisitos que la ley nos pide para formularla y párenle de contar. Hasta ahí va a venir su primer parcial. Ya les comenté la tarea, ya les comenté el examen. Ya nada más les paso entonces su lista para que se puedan retirar. Espérenme tantito. A ver, déjenme que la abra, espérenme tantito. Ok, Sedazo Mirón Isabel Esmeralda. Presente. Hernández Varela Anet Michel. Presente. Jiménez Domínguez Eladio. Lozano Castro Jessica. Presente. Martínez Murillo Vanessa Guadalupe. Presente. Sí. Nava Monroy Alex Alfonso. Presente. Ortega Ávila Wendy Juliana. Presente. Tlacomulco de Jesús Olivia Abigail. Tlalpa Rojas Claudia Angélica. Presente. Y Zaguantitla Ávila Marjorie. Presente. Profa, Dígame. ¿le puedo mandar mensaje, bueno, más a ratitos que le quiero preguntar? Ok, si es personal, sí. Si no, bueno, pueden salir tus compañeros y me comentas como desees. Bueno, es que me gustaría hablarle un poco del tema, pero bueno, sí, ahorita le comento. Perfecto. Bueno, entonces si ya no tenemos ningún comentario ni nada, pues entonces ya pueden salir a su siguiente sesión y obviamente estaríamos en contacto por cualquier cuestión. Si no, pues obviamente ya nos veríamos o ya nos escucharíamos más bien hasta la siguiente semana en día miércoles. ¿Sí? Cuídense mucho y que tengan bonito día. Gracias igualmente. Gracias. Bueno, ahora sí. Profesora, lo que le quería comentar es que, bueno, ve que la otra vez estaba yo comentándole sobre un terreno. Ujú. Y entonces yo quería saber cómo qué documentos se necesitaban para promover un juicio de otorgamiento de escritura, porque el terreno ya está libre de gravamen, ya no tiene ningún ¿cómo era? Un embargo, ya no tiene ningún embargo. Entonces, yo quería saber si usted me podría llevar el juicio, pero yo quiero saber con cuánto me cobraría y así. Mira, yo de manera personal, ahorita no estoy llevando ningún asunto porque tengo ahorita unas cuestiones de estudio y de investigación, entonces obviamente dejé un poco esa parte. Pero igual te puedo recomendar a alguien que te lo pueda llevar y ya obviamente que se ponga de acuerdo contigo y ya ustedes puedan negociar alguna cuestión de negocio. Sí, pues sí, profesor, estoy bien. Es que bueno, ando viendo como precios y todo Claro. eso, porque unos me cobran caro, otros más barato y así. Sí, me imagino. Sí, déjame, te checo si quieres, a ver una opción viable y ya te la haría saber, Marjorie. Sí, me parece bien. Sí, Sí, por perfecto, favor, sí, si sí, no es sí, mucha lo checo y molestia. ya te mando mensaje o ya te comento. Sí, profesora, muchas Sí, gracias. perfecto, hasta luego, cuídate mucho.